Antes de que empecemos a describir lo que son los accidentes cerebrovasculares, vamos primero a orientarnos para que podamos ver toda esta imagen de forma adecuada. Así que esta es una perspectiva lateral de una persona y aquí, digamos, está el contenido de lo que hay dentro del cráneo. Muy bien, así que vamos a etiquetar algunas cosas. Justamente aquí tenemos lo que es el cráneo. Eso es el cráneo. Y obviamente el cráneo protege el cerebro, ¿verdad? Esto es el cerebro que tenemos en color rosa. Aquí abajo tenemos el cerebelo. Esto será el cerebelo. Y este es el tronco cerebral. También se le conoce a veces como tallo cerebral. Muy bien, este es el tronco cerebral. Ahora, en términos de vasos sanguíneos, muy bien, las azules que tenemos aquí son venas. Las azules son justamente venas. Y estas venas son las que se encargan de drenar el cerebro. Ahora vamos a etiquetar algunas arterias. Al frente tenemos la arteria carótida interna. Muy bien, esta es la arteria carótida interna y como recordemos que estamos viendo a esta persona del lado, por supuesto esta será la del lado izquierdo. Ahora, la que podemos observar que va como corriendo dentro de las vértebras es la arteria vertebral. Esta es la arteria vertebral. Y luego podemos ver que se pone un poquito más complicado. Esta es la arteria basilar. Esta que se encuentra aquí es la arteria cerebral media, que simplemente vamos a llamarle ACM. De este lado tenemos la arteria cerebral posterior, que vamos a denotar como ACP. Y en el frente tenemos la arteria cerebral anterior, muy bien, que vamos a escribir como ACA. Y ahora podemos ver como esta parte que se le conoce como el círculo de Willis. Es el círculo de Willis. Muy bien, ahora sí adentrémonos en el tema. Todos estos vasos sanguíneos de los que hemos estado hablando son los que proporcionan el suministro de sangre al cerebro. Muy bien, son los que proporcionan el suministro de sangre al cerebro y por supuesto puede ser que hagan un suministro a algunas partes del cerebro o a todo el cerebro. Muy bien, entonces cuando este suministro de sangre ya no existe por alguna razón, entonces el cerebro empieza a perder algunas de sus funciones y es aquí cuando decimos que tenemos un accidente cerebrovascular. Muy bien, y esencialmente hay dos razones principales por las cuales puede haber uno de estos accidentes. La primera de ellas es cuando tenemos una obstrucción del flujo sanguíneo. Muy bien, y déjame hacer un dibujo para ser mucho más claro de lo que es la obstrucción del flujo sanguíneo. Muy bien, entonces digamos que por alguna razón está siendo bloqueada la arteria cerebral anterior, muy bien, y eso significa que la sangre que va, digamos, en esta dirección, de este lado de dicha arteria, no puede atravesar al otro lado de la arteria cerebral, muy bien. Y si dicha sangre no puede atravesar hacia el otro lado, entonces el tejido cerebral que depende de esa sangre para sus necesidades de oxígeno comenzará a lastimarse y eventualmente tendrá que morir. El segundo tipo de ataque, digamos, no es tan común, pero es muy peligroso, es cuando tenemos una ruptura de algún vaso sanguíneo. Y cuando uno de estos vasos se rompe, digamos, pensemos por ejemplo aquí en la arteria cerebral anterior, aquí tenemos un pedacito de la unión que hay con la arteria comunicante anterior y digamos que empieza a bombarse en un pedacito. Entonces en realidad estamos diciendo que se está formando un aneurisma y ese aneurisma eventualmente puede romperse. Muy bien, si se rompe el aneurisma, entonces empezará a sangrar, digamos, en esta parte que no corresponde a la circulación cerebral y empezará a llenar todo este espacio de sangre. Si esto ocurre, tenemos principalmente dos consecuencias. La primera es que como estamos goteando sangre hacia esta zona, ¿verdad? O estamos liberando sangre fuera de la circulación cerebral, entonces estas partes, digamos que dependen de la arteria que estamos considerando, que en este caso es nuestra ACA, obviamente no estarán recibiendo nada de sangre, así que nuevamente el tejido comenzará a lastimarse
en esta parte, ¿verdad? Por otro lado, la sangre comenzará a a juntarse en este lado, y eso va a provocar que el cerebro sea empujado, digamos, como en esta dirección, y esa es otra forma en la que puede lastimarse el cerebro, ¿ok? Entonces, esencialmente esos son los dos tipos de accidentes cerebrovasculares, cuando solo, digamos, estás haciendo un bloqueo del flujo sanguíneo a cierta área. Entonces, a ese también se le conoce como accidente cerebrovascular isquémico. Muy bien, en este caso estamos hablando de un accidente isquémico. E isquémico se refiere a un ambiente, un ambiente celular en donde no hay suficiente oxígeno, y cuando estamos hablando de cuando se rompe un vaso sanguíneo, como vimos anteriormente, a ese se le conoce como un accidente hemorrágico. Muy bien, en este caso estaremos hablando de un accidente hemorrágico, y hemorrágico se refiere justamente como a una salida repentina y torrencial de sangre. Muy bien, pero independientemente de cuál estemos hablando, ok, digamos en ambos casos, las células cerebrales dejan de funcionar. Muy bien, las células cerebrales dejan de funcionar después de alrededor de, digamos, 3 minutos, ¿ok? Dejan de funcionar después de 3 minutos, y esencialmente esto es por dos razones. La primera de ellas es por una falta de oxígeno, O2, y la segunda de ellas es por falta de glucosa. Muy bien. Y por supuesto se necesita la glucosa en la sangre para funcionar de forma adecuada y llevar, digamos, a cabo todas estas funciones complicadas. Ahora, ¿qué pensarías tú si una parte del cerebro simplemente deja de trabajar o empieza a funcionar de forma inadecuada? Bueno, intuitivamente podrías pensar, bueno, si una parte del cerebro empieza a funcionar mal, entonces podría perder ciertas habilidades, ¿verdad? Las habilidades que esa parte del cerebro desarrolla, ¿cierto? Así que veamos algunos ejemplos aquí. Así que digamos que tenemos un gran coágulo que se encuentra justo aquí a la mitad de la arteria media cerebral. Entonces, como hemos discutido, la sangre ya no va a poder circular al resto de las zonas en donde estaban siendo irrigadas anteriormente, ¿verdad? Eso lo que va a provocar es que todas estas zonas que mencionamos, todas estas zonas que estaban siendo irrigadas anteriormente por la arteria media cerebral, dejan de funcionar de forma adecuada, ¿verdad? Y esencialmente hay dos partes muy importantes, dos zonas muy importantes del cerebro que se encuentran aquí. Justamente la primera de ellas es el área de Broca. Muy bien, es el área de Broca. Y la segunda de ellas es el área de Wernicke. Muy bien. Estas dos se encargan de producir el habla. Esencialmente determinan cómo es que hablamos y si podemos o no entender lo que las otras personas nos dicen. Así que si tenemos un gran coágulo a la mitad de la arteria cerebral media y de repente detenemos el flujo de sangre hacia el área de Broca o hacia el área de Wernicke, entonces vamos a tener problemas de habla. Hagamos otro ejemplo, digamos que tenemos un nuevo coágulo en esta pequeña arteria que está saliendo de la arteria basilar. Muy bien, esta por supuesto alcanza algunos de los nervios que se encuentran en el tronco cerebral. Muy bien, en esta pequeña zona. Aquí hay un montón de pequeños nervios muy especiales que se les conocen como nervios craneales, que se originan en el tronco cerebral. Muy bien, y digamos que se van en caminos separados desde ahí, y de alguna forma están involucrados en controlar los músculos faciales. Así que si estos nervios pierden, digamos, oxígeno, entonces esperaríamos ver que nuestra boca, digamos, como que se cae, ¿verdad? Y lo mismo ocurriría con nuestros párpados. Básicamente no seríamos capaces de usar algunos músculos de nuestra cara. Ahora bien, uno se preguntaría exactamente qué es lo que determina qué tan malo o qué tan peligroso puede ser un ataque cerebrovascular. Y en realidad hay dos cosas que considerar. Por ejemplo, el lugar en el cerebro en donde ocurre y qué tanto tejido cerebral se está dañando. Muy bien. ¿Y qué es lo que determina eso? Bueno, eso está determinado por el tipo de vasos sanguíneos que están involucrados. Por ejemplo, si tenemos un coágulo justo por acá, entonces lo que va a ocurrir, como ya hemos dicho, es que la sangre ya no va a irrigar. Sin embargo, aquí está muy comprometido todo lo que es el tronco
o el tallo cerebral. Y eso sería muy muy malo, porque entonces el tronco cerebral empezaría a morirse. Y en realidad el tronco cerebral es responsable para mantenernos vivos. El tronco cerebral tiene centros de regulación que controlan la respiración y el corazón y muchas otras funciones vitales. En contraste, por ejemplo, si tuviéramos un pequeño coágulo aquí, o un pequeño coágulo aquí, o un pequeño coágulo acá, en este tipo de vasos pequeños, en realidad el daño cerebral con el que terminaríamos sería sumamente pequeño, ¿verdad? En realidad sería pequeño, porque las áreas lastimadas, digamos, de cada uno de estos, o relacionados con cada uno de estos coágulos, en realidad sería muy pequeño. Así que el tipo de discapacidad funcional que podríamos sufrir después de este tipo de ataques, comparados, por ejemplo, con el que teníamos aquí, que sería muy muy grande, ¿verdad? En realidad habría una gran diferencia entre los tipos de discapacidad funcionales que tendríamos, ¿verdad? Y en realidad todo esto depende de dónde se origina, digamos, el ataque cerebrovascular y qué tanta área del cerebro está involucrada. Ahora la pregunta es, ¿este daño cerebral es irreversible? Y desafortunadamente la mayoría de las ocasiones así es. Las neuronas, en ausencia de oxígeno y glucosa, empiezan a morir aproximadamente 4 minutos después de que se quedan sin oxígeno. Ahora bien, ¿qué podría causar un accidente cerebrovascular para que ocurra? Bueno, esencialmente hay algunas condiciones del corazón que son factores muy importantes para que se pueda generar un ataque cerebrovascular. Por ejemplo, uno de ellos es la fibrilación atrial. Muy bien, la fibrilación atrial, y esencialmente consiste cuando algunas de las cámaras superiores del corazón dejan de contraerse de forma adecuada, y eso genera, digamos, coágulos de sangre que después pueden ser bombeados desde el corazón hacia el cerebro. Y por supuesto pueden atorarse en nuestros vasos sanguíneos cerebrales, como vimos anteriormente. Otra, digamos, causa relacionada con el corazón es el infarto del miocardio, o bien lo que conocemos como un ataque al corazón. Y esto consiste cuando las paredes del corazón dejan de contraerse de forma adecuada, y cuando eso ocurre, algunos pequeños, digamos, coágulos de sangre pueden crecer en las paredes del corazón y después ser bombeados hacia el cerebro. Ahora bien, otra causa muy común, quizás es la más común de todas las que causan un ataque cerebrovascular, es cuando tenemos algo conocido como arteriosclerosis. Muy bien, y esencialmente son placas de colesterol, que se acumulan en las paredes de los vasos sanguíneos. Muy bien, entonces esto se le conoce como placa arteriosclerótica. Muy bien, esencialmente son cúmulos de colesterol que, por ejemplo, en este caso se hayan acumulado en la carótida interna y que, como puedes imaginar, es que le dificultan mucho al flujo sanguíneo atravesar por esta arteria, ¿cierto? Entonces tendrá un momento muy complicado para pasar a través de esta placa de colesterol, y eso esencialmente es la arteriosclerosis. Muy bien. Y esto, por supuesto, puede ocurrir en distintas partes del cerebro. Por ejemplo, si ya tenemos uno ahí, podría ser que tengamos otra placa de colesterol acá, otra placa arteriosclerótica aquí, puede ser que tengamos otra por acá también. Muy bien. Así que en realidad estos son muy muy peligrosos, son las placas arterioscleróticas. Ahora bien, déjenme cambiar brevemente de tema. Vamos a hablar sobre los ataques isquémicos transitorios, que por sus siglas en inglés se les llama TIAs, pero aquí las siglas serían AIT. Muy bien, también son conocidos como mini ataques, y un AIT esencialmente es una interrupción temporal del flujo sanguíneo hacia ciertas partes del cerebro, ¿verdad? Y los síntomas son muy similares a los ataques cerebrovasculares. Síntomas son similares a los ataques cerebrovasculares, pero digamos que la gran diferencia es que los AITs no causan muerte cerebral. ¿Okay? No causan, digamos, muerte cerebral o muerte de las células cerebrales, ¿verdad? Y por eso es que no causan una discapacidad permanente. Muy bien, de hecho, una de las grandes diferencias es que estos, digamos, los síntomas no duran más de 24
horas, ¿verdad? Digamos que después de 24 horas ha desaparecido por completo, ¿verdad? Mientras que si tuviéramos un ataque cerebrovascular propiamente, no recuperaríamos nuestras funciones normales de nuevo hasta después de semanas, meses o quizás nunca lo recuperemos por el resto de nuestra vida, ¿verdad? Así que déjame mostrarte rápidamente cómo es que se ve esto. En un ataque cerebrovascular propiamente dicho, tenemos, digamos, un coágulo aquí que causa la muerte, ¿verdad? La muerte de las neuronas alrededor de esta zona. En cambio, cuando tenemos un AIT, digamos, solo tenemos un coágulo de la misma forma que antes, que también empieza a generar daño alrededor del cerebro, pero inmediatamente lo que ocurre es que ese coágulo empieza a desaparecer. Muy bien, ese coágulo empieza a desaparecer y con él empieza a desaparecer también todo el daño, ¿verdad? Simplemente comienza a recuperarse. Ahora, para terminar, solo quiero aclarar algunos conceptos erróneos sobre los ataques cerebrovasculares y hay como un pensamiento común de que están solo relacionados con problemas cardíacos, ¿verdad? Problemas del corazón. Sin embargo, sabemos que esos solo son algunos ejemplos de causas que generan ataques cerebrovasculares. En un estricto sentido, los ataques cerebrovasculares son condiciones relacionadas a una falta de suministro de flujo sanguíneo. En realidad es un problema del cerebro, muy bien. Hay otro concepto erróneo que dice que esto solo es un problema de viejos, ¿verdad? Solo se presenta en viejos. Y aunque es cierto que 2/3 partes de los ataques cerebrovasculares ocurren en personas mayores de 65 años, todavía hay 1/3 parte que tiene ataques por debajo de los 65 años. Así que estos ataques pueden ocurrir en personas a distintas edades. Y el último, hay una idea de que los ataques no se pueden prevenir, y esto es completamente erróneo. Muy bien. Hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar tener un ataque cerebrovascular, por ejemplo, controlando la presión sanguínea o dejando de fumar.